Diagnóstico del sistema de carga. Antes de hacer las pruebas del diagnóstico del sistema de carga, usa guantes aislantes. Así evitarás posibles descargas eléctricas. Después, haz una inspección visual del alternador y del regulador de voltaje, buscando cualquier componente mal conectado, sucio, roto o quemado. Si los hay, arréglalos o reemplázalos. Inicia la revisión de la banda con una inspección visual, donde debes buscar grietas, roturas, desgastes o aceite. Otro aspecto importante que debes revisar es la holgura de la banda. Si es demasiada, el acumulador tendrá problemas para cargar. Para tensar la banda, realiza lo siguiente. Localiza los tornillos de ajuste y aflójalos. Tensa la banda ajustando el alternador. Cuando la banda esté tensa, aprieta los tornillos. Revisa el cable del fusible siguiendo estos pasos. Localiza el cable del fusible que sale del regulador de voltaje. Coloca la punta de la lámpara de pruebas en un extremo del cable y la pinza en el chasis. La lámpara debe encender. Repite el paso anterior en el otro extremo del cable. Si no enciende en algún extremo, deberás cambiarlo. Para probar el funcionamiento del fusible, localízalo usando el diagrama eléctrico del automóvil y prueba su voltaje conectando la punta de la lámpara de pruebas al positivo del fusible y la pinza al chasis. Si la lámpara no enciende, cambia el fusible. Para asegurar que el regulador de voltaje funciona correctamente, mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Identifica el conector que va al positivo del acumulador y el que va a la terminal del alternador llamada field. Desconecta un cable y haz contacto por 2 segundos con el que sigue conectado. Si el regulador es de 4 puntas, desenchufa el conector. Identifica las terminales y haz un puente entre ellas con un cable. Observa la lectura. Si el voltaje aumenta, el problema está en el regulador de voltaje. Si no lo hace, el problema es el alternador. Sustituye el componente dañado. Para verificar que el acumulador funciona, desconecta la alimentación de las bobinas y el fusible o el relevador de la bomba de combustible. Mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Enciende el motor de arranque por 10 segundos. Observa la lectura, no debe ser menor a 9.5 volts. De ser así, cambia el acumulador. Para probar el voltaje del acumulador por medio del motor a gasolina, con el motor apagado, mide el voltaje del acumulador. El resultado debe estar entre 12 y 12.8 volts. Enciende el motor y pisa a fondo el acelerador. La lectura debe cambiar a 14 o 15 volts. Enciende las luces. La lectura debe bajar y después de un tiempo recuperar el valor anterior. De no ser así, hay un mal funcionamiento en el sistema de carga. Si la prueba anterior marca un voltaje mayor a 15 volts, significa que hay una sobrecarga. Para solucionar el problema, haz lo siguiente. Si el regulador de voltaje está fuera del alternador, limpia la superficie de contacto con una lija, eliminando suciedad u oxidación, y verifica sus conexiones. Si aún persiste el problema, haz la prueba del regulador. Si la prueba del acumulador indica un voltaje menor a 13.5 volts, existe una carga insuficiente. Para solucionarlo, enciende el motor a gasolina y observa en el tablero de instrumentos que el testigo de carga encienda. Si no lo hace, verifica la conexión a tierra del regulador. Si el fallo persiste, haz la prueba del regulador. Para comprobar si el alternador está cargando al acumulador, sigue estos pasos. Coloca el cable de la terminal BAT del alternador al centro de la pinza de un multímetro de gancho. Enciende el motor. La lectura debe ser de 10 amperes con los accesorios apagados. Enciende las luces. La lectura debe de incrementar 5 amperes y mantenerse en ese valor. Si no es así, no está cargando adecuadamente el acumulador.